Muy bien. Bueno, voy a comenzar compartiéndoles en el año 2021 un poquito de mi testimonio. En el año 2021, aquí tenemos a mi esposo, a mi hija, Ruth. Bueno, Elisheva es la mayor y Ruth estaba a punto de nacer. Esa fotografía es de 13 días antes de su nacimiento. Ella nació el 20 de julio del 2021 y estábamos en plena cepa del Delta, en el COVID. ¿Quién va a olvidar el COVID, verdad? Sí, sí trajo mucha incertidumbre, muchos momentos difíciles y complicados. Bueno, un año y medio después de la pandemia no nos habíamos contagiado, nos cuidábamos muchísimo, ya venía Rude en camino, teníamos todo preparado y llegamos al día del parto, pero no lo dejaron entrar a Ricardo al parto porque pues había mucho contagio. Nosotros nos sorprendimos, ya me tocó dar a luz a mí ahí con todos los médicos y él estaba como muy preocupado, muy ansioso por esa situación. Llegamos a la habitación, conoció a la bebé, nos instalamos y él empezó a sentirse mal. En ese momento empezó a tener eh, escalofríos, empezó a tener fiebre, se fue a la farmacia a comprar ahí un paracetamol y un termómetro y empezó ahí a atenderse, ¿no? Se paró un sillón que estaba muy cerca para poder dormir, pero igual me pasaba a la niña cuando yo quería lactarla o me ayudaba a pararme para ir al baño. Y bueno, tuvimos contacto, ¿no? Y bueno, al día siguiente en la mañana él se realizó una prueba COVID ahí mismo en el hospital, en urgencias, y salió negativo. Y cuando subió me dijo, salí negativo, pero tocó el urgenciólogo y nos dijo, no se confíen porque hay muchos falsos negativos. Bueno, nos fuimos a, a otro hospital, me pusieron una vacuna especial porque soy O negativo y él se quedó con la bebé en sus brazos. Después nos fuimos esa noche a casa, no le dijimos, ahí estaba mi mamá con nosotros, no le dijimos nada porque se podría ahí preocupar un montón. Y pasamos esa noche juntos con la bebé, nuestra primera noche, ya saben las mamás cómo es. Y el día siguiente, temprano, se fue a hacer la prueba COVID ya al IMSS. Él estaba en la semana de paternidad que le dan y se fue a realizar la prueba COVID y bueno, salió positivo. Me mandó un audio, me dijo que salió positivo, que le preparaba una maleta, que se va a ir a una casa que tiene su papá ahí, que no había nadie, estaba vacía. Y, y bueno, yo ya no lo volví a abrazar. Miren, aquí estamos recibiendo a nuestra segunda hijita, a Rutita, ahí de 42 semanas nació. Ella ya tenía ahí algunos síntomas. Aquí fue la foto que le tomamos, ¿no? Tomamos una foto con Ruth y todo. De hecho, antes era de no te vas a cortar el pelo. De él ya no alcanzaba, ya estaba con muchas cosas encima y todos los trámites. Y bueno, él se fue a su casa y a la casa de su papá y estuvo ahí con fiebres muy altas, solamente tomando paracetamol. Yo no podía cuidarlo porque tenía a la niña, estaba en cuarentena y, y pues no tenía como mucho apetito y solamente él se estaba cuidando la fiebre para no convulsionarse y que no le subiera a altas temperaturas. Y pasados 10 días le bajó la fiebre, pero le ya no tuvo más fiebre, pero le empezó la oxigenación. Tenía como 66 de oxigenación y después lo cuidó el pastor y su esposa fueron a cuidarlo y decidieron llevárselo a su casa y ahí contrataron a un médico particular, le pusieron oxígeno. Eh, Después al final terminó internándose 2 días después de que habían pasado ya los 10 días, se internó en el hospital porque era trabajador IMSS y él decía que lo iban a atender muy bien y todo. Y sí, lo atendieron súper bien. Entonces, miren, les comparto otra fotito de él cuando ya está un poquito enfermo. Yo ya no lo volví a abrazar, yo ya no lo volví a besar. Teníamos problemas en el internet, no funcionaba el aire acondicionado, hacía un calor terrible. Em, Miren, aquí es una fotografía donde yo estoy ahí lactando a Ruth y él ya está ahí en el hospital, ya le habían puesto no solamente la mascarilla de reservorio, le habían puesto unas cánulas de alto flujo y tenía que estar en esa posición, ¿no? En posición trono.
siempre lo arreglaban, todo bien peinadito y todo bien guapo ahí mi esposo, pero él no se quería intubar tampoco, pero los médicos hicieron ahí su labor de convencimiento, pero bueno, al final se intubó y cuando se intuba, pues son 7 días después de que él estuvo em, ahí en el hospital con esas mascarillas y no funcionaba y no mejoraba, entonces se intuba y pasan 6 días, pero él pesca una bacteria le empieza a crear una infección ahí en el hospital y aún así pues se intuba y le hacen un estudio especial para ver si qué bacteria es y qué antibiótico ponerle. Total que salen los resultados y no saben qué bacteria es, entonces le tienen que volver a hacer el estudio. Bueno, no, era un momento muy complicado porque yo estaba muy feliz porque tenía a mi chiquita, ¿no? Recién nacida, pero también por otro lado me dolía el corazón y me apretaba mi, todo mi ser, porque pues mi esposo estaba mal, estaba enfermo, no sabíamos lo que podía pasar, ¿no? Y seguíamos orando y seguíamos clamando al Señor y pues va a salir bien, ¿no? Él me mandó como 5 audios, ahí se convenció a varios compañeros, jefes de enfermeros y todo para enviarlos a su celular, yo tenía su celular y siempre decía que estaba muy bien, echándole ganas, siempre decía que, bueno, estamos en manos de Dios, oren por mí, nunca se quejó, ¿no? Yo hubiera sido de, por favor, ya sácame de aquí, no aguanto, pero él no. Y doy gracias a Dios por su vida y por su testimonio. Y bueno, cuando lo intubaron, pues ya empezó todo su cuerpo a estar peor, estuvo cada vez más mal. Y después pues le dio un infarto y mi esposo falleció, ¿no? Recibí una llamada y yo no quise, no la contesté, había mala señal. Al final le dije a mi hermana que si, me acobardé, ¿no? Le dije a mi hermana que si iba o que se quedara aquí con la niña recién nacida y fue mi hermana Teresita y mi hermano Juan Pablo, fueron al hospital y me tenían altavoz todo el tiempo y ahí le dieron la noticia, ¿no? Después 4 horas después fui a reconocer el cuerpo, pues ya no era mi esposo, ya estaba solamente ahí, como dicen, ¿no? El cuerpo, pues, y son momentos muy duros, muy complicados, si bien sabemos que la muerte, pues, nos va a llegar, ¿no? Y algún día, pues, nos va a tocar enfrentar la muerte de, no sé, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro esposo, no sé, nuestros hijos. La muerte es muy real, pero es muy cruda y es muy dolorosa. Y bueno, quiero decirte que cuando las circunstancias de la vida te hagan vivir valles oscuros, espero que llegues a aceptar el lamento y que puedas darle a tu dolor, voz a tu dolor, mientras te conduce a la adoración y a la cruz. Es muy importante. Esto es el tema del lamento. Y bueno, comenzó todo un proceso ahí en mi vida. Yo estaba en Vallarta, me quedé ahí sola con mis dos pequeñas. Tuve el apoyo, gracias a Dios, durante el tiempo que estuvo hospitalizado y también un mes más. Ahí se quedaron el pastor Jerónimo, su esposa Mariela, y mi hermano y mi cuñada, a quienes amo con todo mi corazón. Y bueno, en intermitentes fueron Tere, fue mi hermana Lili, fue mi mamá, fueron así varios. Y doy gracias a Dios porque siempre estuvo ahí al pendiente de mí, ¿no? Cuidándome. Es como que pasa un tsunami y pues tú estás entre todos los escombros y entre todas las cosas y todavía pues nada más agarras poquita aire y otra vez vuelves como adentro, ¿no? Así lo puedo explicar más o menos. Y, y bueno, nada más quiero decirles que hay este tema del lamento bíblico que yo en el tiempo que llevo de ser cristiana y conociendo al Señor nunca lo había escuchado así como el lamento bíblico. Había escuchado el libro de Jeremías, que era el profeta llorón, ay, el profeta llorón, ¿no? Y que existía el libro de lamentaciones, pero pues nada más. Y nunca me metí. Pero cuando empiezo a escuchar un audiolibro de este libro precisamente, pues lo escuché, lo reescuché, compré el libro, lo releí, lo volví a leer y bueno, fue un bálsamo para mi alma, para mi ser, lo que es el lamento bíblico, que es algo importante para el creyente, ¿no? Como llorar es humano, pero lamentarse es propio de cristianos. Y también existe un lamento que incomoda, ¿no? Cuando a ti te toca atravesar por situaciones complicadas, en este caso a mí me tocó el fallecimiento de mi esposo, y atravesar este desierto del dolor,
Las personas a tu alrededor no alcanzan a dimensionar lo que tú estás viviendo. Y ellos, pues, no saben a veces qué decir, a veces te dicen, pues, palabras como: "Ay, solamente te podía pasar a ti porque Dios tiene un propósito eterno", o "Mira, muchas personas se van a convertir por la muerte de tu esposo", o cosas así, ¿no? Que, híjole, te quedas como que, pero no me estás ayudando en nada, ¿no? Solamente son como respuestas, pueden ser respuestas trilladas, porque la realidad es que no sabemos cómo ayudar a las personas con ese dolor. O cuando alguien abre su corazón y te dice: "No, estoy súper mal, o sea, siento que me quemo", ¿no? O sea, me duele el alma, y así de, ¿no? Así de: "Ah, ¿ya viste la luna? ¿Ya viste qué bonito paisaje? Llovió mucho ayer", ¿no? Entonces, es a veces como muy complicado también que las personas puedan abrirse a un dolor, ese dolor que te duele, que te come por dentro, o sea, que no es que descanses la pierna y la pongas en alto y ya al día siguiente amaneciste mejor, no, es un dolor continuo, es un dolor constante que dices: "Híjole, ¿a quién se lo aviento?", ¿no? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le pasó a la vecina? Porque yo quería envejecer con mi esposo, apenas íbamos a cumplir 5 años de casados, o sea, toda una vida por delante. Él falleció de 43 años, no fumaba, no tomaba, deportista, eh, y de pronto todo se esfumó, todo se acabó, todo cambió de un momento a otro, te quedas con una cama vacía, te quedas sin el apoyo, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a decidir? Y Y bueno, quizás no nos gusta ser vulnerables ni tampoco que la gente sepa que somos vulnerables, ¿verdad? A veces es de, ¿cómo estás? Bien, todo bien, ¿no? Y no contamos realmente cómo estamos sufriendo. Pero Dios dice que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿no? Como dice Pablo, entonces voy a ser débil para que Él sea más fuerte en mi vida. Y bueno, tú quieres hacer todo lo posible por salir de esta situación del dolor. ¿A quién le gusta estar en el dolor, no? Así de, si Dios dijera, a ver, ¿quién de ustedes quiere pasar una prueba de mucho dolor? No, pues, a ver, ¿quién se avienta, no? Yo no. Pero Dios no nos pregunta, Dios tiene sus planes y sus propósitos y nos manda la prueba, nos manda la situación difícil y complicada, pero escapar de este sufrimiento nos quita la oportunidad que nos concede el lamento, que es de dar permiso a la persona para luchar con la tristeza, en lugar de apresurarnos a salir de ella, ¿no? Es como que ya estoy aquí, pero yo ya quiero salir, o sea, ya no quiero estar sintiendo esto, ¿no? Y no es así. Entonces, sin lamento no sabremos cómo ayudar a las personas a superar su tristeza. En su lugar, solamente vamos a ofrecer esas soluciones trilladas. Muy bien. Ahora, el lamento también es nuestra manera de llevar a Dios nuestra tristeza. A veces el silencio, la amargura, incluso la ira pueden dominar nuestras vidas espirituales. Sí, el enojo, de levantar el puño es también como algo chocante, ¿no? Como que no alcanzas a dimensionar. En mi caso, yo estaba pensando, así veía el carro, veía las cenizas de mi esposo y luego escuchaba, ¿no? El enemigo diciéndome, ¿y dónde está tu esposo? Y así como que, híjole, pues todo te vibra y yo tuve que decirlo en voz audible, mi esposo está con Cristo porque mi esposo creyó en Él como su Salvador personal, porque mi esposo em, es, es un hijo de Él y está allá en el cielo, porque su sangre preciosa lo limpió de todo pecado. Y yo también voy a estar en el cielo. Tuve que decirlo, porque los ataques también del enemigo, mi fe fue probada y sigue siendo probada, pero en ese momento, híjole, pues te derrumbas. Pero este tema ha sido muy impactante para mí, un tema bíblico. Y te pregunto, ¿cuál ha sido tu historia con el dolor o con la tristeza? ¿Qué eventos dolorosos han moldeado tu alma y tu comprensión de Dios? ¿Y cuáles son algunas de las preguntas y de las luchas a las que tienes frecuentemente que enfrentarte cuando estás en sufrimiento? Ahora, déjeme cambiarle aquí. Miren, aquí vamos a ver un poquito acerca del patrón del lamento. El lamento bíblico
si existen más, bueno, el libro al que normalmente acudimos cuando estamos en sufrimiento es el libro de Salmos, porque este es el libro del cántico que usan los judíos, el pueblo hebreo, para poder alabar a Dios, también para entonar cánticos de tristeza, pero son los salmos que siempre vamos, ¿no? Y sabías que los salmos tienen, la tercera parte de los salmos son lamentaciones, pero vamos a ver cómo el lamento puede definirse como un grito fuerte, un aullido o una expresión apasionada de tristeza. Así se define según el diccionario. Pero en la Biblia es más que eso, es una oración en medio del sufrimiento que te conduce a la esperanza en Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? En la Biblia es una oración. El lamento es una oración en medio del sufrimiento que te conduce ¿a dónde? A la esperanza en Dios. Entonces, bueno, aquí vemos el patrón del lamento que podemos ir viendo. Normalmente es volverse, es una apelación, una queja, una petición atrevida y una confianza en Dios. ¿Sí? Lo vamos a resumir así. El patrón del lamento es volverse, quejarse, pedir y confiar. Ahora, el volverse a Dios o la apelación es cuando el corazón se vuelve a Dios en oración, ¿sí? Cuando es la idea también de que estamos, pues, dadas de espaldas y de pronto nos volvemos a Dios otra vez y empezamos a hablar con Él, ¿verdad? Una queja, puedes pensar, ¿cómo que una queja? Bueno, en México, por ejemplo, es de, no, o sea, qué impertinente, ¿no? ¿Cómo te vas a quejar? O sea, es Dios Todopoderoso, pero estamos hablando de una queja santa y ahorita les voy a explicar por qué. También una petición atrevida y una expresión de confianza o de alabanza. La queja expone claramente y sin evasiva los motivos que están debajo de la tristeza. A partir de este momento, la persona pide a Dios que actúe, que haga algo. Y por último, la mayoría de los lamentos concluyen a Dios con una renovación de la confianza y de la alabanza. Muy bien. Ok. Estos lamentos en la Biblia están por un motivo, ¿verdad? Porque son un cántico de tristeza bíblico. Déjame ver aquí. Mira, vamos a ver. En la queja bíblica, utiliza expresiones, en este caso, de por qué. En el Salmo 22:1 vemos ahí que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 44, 23 y 24 dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Se fijan cómo el salmista empieza a decirle por qué me has desamparado? O sea, ahí viene, ¿no? Ahí está todo lo que nos está diciendo. Ahora, bueno, el Salmo 77 también es otro salmo de lamento, si los quieren ahí ir anotando. Pero aquí el salmista en el Salmo 77, 1, si gustan buscarlo en sus Biblias, porque mm, no lo puse aquí, pero así brevemente en el versículo del 1 al 3. ¿Están listas? ¿Mm? Salmo 77, 7 dice, a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar, elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento. Medito en Él y mi espíritu desfallece. Pues aquí vemos este salmo, ¿verdad? Cómo se vuelve el corazón a Dios, porque cada lamento es una oración y comienza con la invitación de volverse a Dios, pero también vemos cómo empiezan ahí em, una conexión maravillosa, ¿no? Entre el lamento y el acto de volverse a Dios, en el Salmo 77. Y este Salmo 77 contiene una lucha sincera, un dolor profundo, contiene también preguntas difíciles, pero también contiene una confianza decidida y un fundamento bíblico. Y bueno, es todo el Salmo 77. Está un poquito larguito ahí, pero se los dejo también. Miren, nada más. Bueno, este se los dejo ahí. Pero a veces el por qué, cuando expresamos nuestra queja santa, ahí hay una lucha desorganizada. Cuando sentimos mucho dolor, no sabemos ni por dónde empezar a orar, ¿verdad? Hay sufrimiento, hay preguntas, pero esa es una manera de abrir mi corazón a Dios. Siempre el lamento en oración es mejor que el silencio.
¿Cuántas personas hay que se han quedado en silencio, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos quedado en silencio por oraciones que no han sido contestadas y decimos, no, pues ya, o sea, ya oré mucho por esto que traigo aquí atorado y no, o sea, Dios no me contesta. El lamento nos lleva, ¿no? A que podamos expresar otra vez, a que volvamos a hablar, a que volvamos otra vez a decirle Dios, ¿por qué, no? ¿Por qué siento esto, Dios? ¿Por qué otra vez estoy luchando con ese pecado, Dios? ¿Por qué, no? El lamento nos ayuda un montón. Pero los lamentos solo son posibles, déjame decirte, si tú crees que de verdad Dios es bueno. Es una oportunidad de recordar la bondad de Dios porque Él es bueno, porque Él ha sido bueno en el pasado, a pesar de que ahora pueden ser las circunstancias diferentes. Muy bien. ¿Cuáles son algunas de las preguntas difíciles y dolorosas que has formulado a Dios con el paso de los años? ¿En qué sentido la cruz de Cristo se convierte en el ancla definitiva y la resolución para nuestro sufrimiento y nuestro dolor? ¿Sí? Dedica unos minutos a hablar con Dios de lo que tú llevas en tu alma. Háblale de tu dolor, comparte tus problemas, afirma tu confianza y pídele que te ayude a seguir confiando. ¿Sí? A veces podemos orar, como dice el Salmo, bueno, aquí vemos otras quejas utilizan la expresión ¿hasta cuándo? Fíjense, en el Salmo 13, del 1 al 2, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Ven? O sea, estamos hablando de, es una queja santa, ¿no? No creas que tenemos el derecho de enojarnos contra Dios porque, y levantar el puño porque las cosas no salieron como nosotros pensábamos. Ni por un momento. No se trata de eso, de airarnos contra Dios. Se trata de poder darle voz a nuestro dolor, hacerle las preguntas a Dios porque Él ya las conoce desde antes de que... Muy bien. Aquí en el Salmo 13 del 1 al 2. El exponer nuestras quejas también produce cierta tensión, ¿no? Como que, ¿cómo me voy a quejar contra Dios si yo tengo que ser agradecida, si yo tengo que... Hablábamos de la tensión que produce la queja, ¿verdad? Ahora, no nos gustan los quejumbrosos. Queja no es una palabra positiva tampoco, pero la Biblia está llena de quejas. Y vamos a ver esas expresiones, hasta cuándo, ¿no? Y por qué. Entonces, a veces las personas sienten tanta ira contra Dios que viven en una cárcel de desespero y de amargura por el resto de sus vidas. Debemos entender que la queja santa, la queja bíblica, se usa para lidiar con su dolor aquellos que saben cómo es Dios y creen en Dios, ¿sí? Dios es bueno, siempre es bueno, pero la vida es dura. Muy bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Sí, nada más no Bueno, vemos las ok. diapositivas. Ah, ok, ahorita me vuelvo a conectar. La tristeza puede colarse a tu vida debido a diferentes circunstancias. Pueden ser anhelos insatisfechos, la soledad, puede ser un cuerpo enfermo, un jefe injusto, también por la pérdida de desempleo, escasez económica, una relación rota, conflictos en el matrimonio, infertilidad, cáncer, una adopción fallida, un cónyuge adúltero o hijos rebeldes, ¿no? Dios podría intervenir, pero hay muchos momentos en que decide no hacerlo. Y esta es la tensión presente en la queja, ¿sí? Entonces, ya vimos un poquito más de la queja para todas aquellas que van, como preguntándose qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto del lamento? Entonces, vemos aquí, en el Salmo, ¿pueden ver ahí el Salmo 22:11, por favor? Déjame compartir. Ahí ven las diapositivas. Sí. Ok, nada más. Ujú.
Ahora vamos a ver las peticiones. Las peticiones, ya vimos cómo el volverse, el quejarse, ahora el pedir. Se centra en cómo el lamento pasa de la pregunta ¿por qué? A la cuestión de quién recibe la petición, ¿sí? Entonces, ¿quién es Dios? Se convierte en la realidad más destacada, aunque no elimina las preguntas difíciles. ¿Quién es Dios? Pues es el Todopoderoso, ¿no? Entonces, aquí vemos en el Salmo 22:11 que dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y a veces podemos decir, híjole, o sea, eres una insolente, ¿no? Aquí en México normalmente es de, no, pues, oiga, señor, y a veces es usted, nadie le habla así de, muchas personas le hablan a Dios de usted y es muy respetable también, pero, y en México tenemos la cultura de cómo le vas a pedir a Dios, qué atrevido, ¿no? Que Dios te dé lo que Él te quiera dar. Pero no es así. Aquí vemos que le está hablando el salmista cómo le pide a Dios para que actúe de acuerdo a su carácter. Eso tenemos que tener bien presente. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, ¿sí? Cuando formulamos nuestras audaces peticiones, ¿por qué sucede esto? Porque se sume en la sombra de quién es Dios. O sea, no le estoy pidiendo al Señor de la tiendita, le estoy pidiendo al Dios Todopoderoso, ¿no? Al que me salvó, al que me dio una eternidad en el cielo con Él, al que hace las cosas nuevas, al Todopoderoso. Entonces, aquí vemos también en el Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Se fijan ahí cómo aparece el que le dice, ¿por qué me has desamparado? Después empieza con el por qué estás tan lejos de mi salvación. Entonces le dice que está clamando de día y de noche y que no hay para él reposo. Pero si se fijan en el versículo 11, ¿cómo dice? Perdón, en el versículo 3. Aquí hay un pero, y ese pero es súper importante porque es sorprendente, porque después de estas dos quejas tan radicales, David se centra en el carácter de Dios. Fíjense, ¿eh? Dice en el Salmo 22, del 3 al 5, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Sí? Pero tú me sacaste, dice en la NBI, pero tú me sacaste del vientre materno, ¿no? Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. En el 9 y en el 10, ahí volvemos a encontrar la palabra pero, ¿no? En el versículo 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Entonces aquí en medio de su profundo sufrimiento y sensación de abandono, él ancla ¿qué? Él ancla su alma sobre quién es Dios y lo que él ha hecho. Sus quejas no son unos callejones sin salida, nada más, sino son puentes que lo conducen ¿a dónde? Hacia el carácter de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, si hay algo en tu vida que has dejado de pedirle a Dios, ¿no? El sufrimiento, las circunstancias, el desencanto de oraciones no contestadas, ¿te ha llevado a un silencio resignado a lo que quieres ver hacer a Dios? ¿Sí? Bueno, cada petición, cuando pedimos a Dios, le dice a Dios que por favor actúe. O sea, le dice Dios, confío en ti y actúa, ¿no? Como dice en la palabra de Dios que nos dijo el Señor Jesucristo, que si le dijéramos a este monte, muévete de aquí para acá, se movería el monte, ¿sí? Entonces, estas son peticiones atrevidas porque vean, hay al menos en la escritura 9 oraciones diferentes de peticiones exclusivas. Está la que dice, levántate, Señor. Vemos ahí los versículos, los pasajes. Préstanos ayuda. Recuerda tu Gracias. pacto. Haz justicia. No recuerdes nuestro pecado. Restáuranos. A ver, ¿dónde nos quedamos aquí? Espérenme, porque hay que ir. Ahí ven la presentación. Sí, Bueno. sí, Sí sí te se ve. escuchamos, Luz. ¿Sí? Ah, ok. ¿Ven ahí la presentación? Sí, Luz. Ahora sí, ya.
bueno, vemos eso, ¿no? Que dice, restáuranos, no guardes, escúchame, enséñame y justifícame, ¿sí? Esas son al menos 9 oraciones diferentes de peticiones exclusivas. Y también vemos una que dijo nuestro Señor Jesucristo, que le dice, Dios mío, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? Entonces, yo creo que si oráramos con más fe, con fe, sabiendo que Dios es quien lo puede hacer, oraríamos, nuestras oraciones serían más fervientes, serían más decididas. ¿Por qué? Porque estamos apelando al carácter de Dios. Yo le estoy pidiendo al Todopoderoso, ¿sí? Ahora, el dolor siempre sabe cómo hacernos conscientes de nuestra necesidad de ayuda, siempre, de nuestra necesidad de ayuda de Dios. Nunca somos más conscientes de nuestra fragilidad que cuando llegan los problemas. Ok. El objetivo de todas estas peticiones atrevidas, así les llamamos, no es solo satisfacer una necesidad de pedir, ya pedí, ¿no? Su meta es que descanses en Dios. ¿Qué debemos pedir? Bueno, las peticiones de lamento pueden transformarse en el lugar donde celebremos la ayuda divina, ¿sí? Estas peticiones son oraciones de fe afirmadas sobre lo que creemos. Entonces, pídeselo al varón de dolores. Él, en el Nuevo Testamento podemos ver, ¿verdad? En Hebreos 4:16, el experimentado en quebranto. Y también dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué pasa? Pues pedimos sin temor. ¿Por qué? Porque Él nos entiende. Dios sabe. Y bueno, vemos que el lenguaje de oración de lamento fue diseñado por Dios. ¿Para qué? Pues para guiarte al lugar seguro, que es la confianza en Dios y la alabanza de su nombre. Vemos que confianza es igual a paciencia activa. Ahora, los actos de acercarte a Dios en oración, poner ante Él tus quejas y pedirle audazmente su ayuda van destinados a un propósito, invitarte a tomar la decisión de una adoración llena de fe. Siempre acuérdate, cuando hemos sufrido, inclusive si estamos sufriendo ahora, ¿no? ¿Cuántas veces pues guardamos silencio, o sea, que nadie se entere, ¿no? Parecemos de la secreta, o sea, que nadie sepa que estoy sufriendo, ¿no? O sea, el lamento nos ofrece pues ese paso, ese proceso que necesitamos. A mí me decía un doctor, un endocrinólogo, me dijo, no, pues estás salada, ¿no? O sea, te ha pasado muchísimas cosas, deberás de ir con un psicólogo. Y bueno, le explicaba y le dije, mire, yo no creo que la psicología me pueda ayudar. Le dije, yo prefiero ir más con un consejero cristiano, pero la palabra de Dios es la única que me puede ayudar en cuestiones del alma, ¿no? Le explicaba a él que la psicología, en lugar de acercarte más a Dios, pues te aleja de él, ¿no? Ya sabemos que habla del ego, del superego, del yo, del super yo, y pues maneja, siempre hay todos responsables menos uno, pero el lamento no, el lamento es bíblico, y ese eh, vas caminando en el proceso que es terapéutico, el lamento es terapéutico. Ahora, piensa que, ¿qué pasaría si una persona interrumpe el proceso de lamento debido a sus quejas y ahí se queda? No sigue adelante pidiendo con valentía, se estancó en las quejas. ¿Qué pasaría, no? También cómo pueden las peticiones atrevidas trascender de por qué pasan las cosas para centrarnos en el quién, ¿de acuerdo? Ahora, piensa cómo a la luz de tus luchas que estás librando ahora en este momento, qué peticiones osadas, qué peticiones atrevidas debes formularle a Dios. Y bueno, vemos también que hay que decidir confiar en nuestro Dios. Dice John Piper, confía en aquel que te hace seguir confiando. Él es el único que nos hace seguir confiando a pesar de las situaciones difíciles que estamos viviendo. ¿Ver? Porque hay muchas situaciones que escapan de nuestro control. Nuestra espera puede ser espiritualmente productiva cuando seguimos en el camino hacia la confianza. Y bueno, ahí vemos en el Salmo 13, ahí puedes ver también la relación entre el lamento y la confianza. Ahí vemos en el Salmo 13, como dice en el versículo 1,
voy a esperar para que lo busquen ahí. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Fíjense este salmo, ¿no? En el versículo 1 y 2 usa hasta cuándo. Usa varios hasta cuándo, muchos. Entonces David combina la apelación, el volverse a Dios con la queja en 4 preguntas que comienzan hasta cuándo. Fíjense, ¿eh? Entonces, los 2 versículos siguientes, en el versículo 3 y 4, ahí vemos cómo él hace peticiones atrevidas, cómo le dice, mira, respóndeme, alumbra mis ojos, ¿no? Para que no duerma de muerte. Entonces, este lamento sigue un patrón, pasa de volverse a Dios a quejarse y luego hacer la petición. Ahí te los dejo. Y después dice en el versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hay una disculpa por mi internet tan inestable. Ok, en el versículo 5 y 6, ahí dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Si se fijan, aquí recurre a una serie de afirmaciones. ¿De qué? Están cargadas de confianza. El cambio empieza con la palabra, ya dijimos, ¿verdad? Pero. Muy bien. Entonces, la confianza consiste en creer lo que sabes que es cierto, aunque la realidad del sufrimiento pueda poner en duda esa creencia. Entonces, a veces es de Dios, o sea, yo sé que eres bueno, pero en este momento me parece que no lo eres. O sea, siento que no lo eres. Siento que está siendo injusto, siento que está siendo muy doloroso. O sea, expresar a Dios lo que estoy sintiendo en ese momento. Entonces Dios nos escucha, siempre Dios nos escucha. Entonces, cuando te toca a ti recorrer este camino de lamento, te encuentres en este desierto, que puedas entonar ese cántico, ¿no? De lamento bíblico. Tú sigue hablando con Dios, tú sigue expresando tus quejas, pide con atrevimiento lo que necesites y decide confiar. Empieza a hacer un lenguaje de oración, ¿verdad? Y déjame ver. Ya las vimos, que dice John Piper, ¿verdad? Confía en aquel que te hace seguir, que confiando. Entonces, vamos a ver por qué lamentarnos. Algunas razones de por qué lamentarnos. Bueno, vamos a ver algunas principales. No, está Es un bien. lenguaje para la pérdida. ¿Por qué es un lenguaje para la pérdida? Bueno, es un lenguaje de oración histórico que hemos visto en los cristianos, que pues lleva muchos siglos haciéndose también. Sabemos también que el pueblo de Israel pues tiene el muro de los lamentos, ¿no? Y que van y escriben ellos ahí sus lamentos y van y lo ponen ahí en un hoyito, en todo, está lleno de lamentos ahí. Entonces nos proporciona un vocabulario bíblico, es un modelo para hablar con Dios sobre nuestro sufrimiento y ayudar a quienes lo están padeciendo también. Vemos que es la solución para el silencio. Hay muchos cristianos que han dejado de hablar con Dios, que ya vimos, por el temor, por la vergüenza, la ansiedad o el... Bueno, ahí ya continuamos, ¿verdad? Ya vimos que es la solución también para el silencio, vimos que es una categoría para las quejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que el quejarse no es necesariamente pecaminoso. Darle voz a nuestro dolor nos ayuda a entender el sufrimiento con preguntas, ¿sí? Nos invaden por dentro esas preguntas, o también ayudar a un amigo a expresar lo que siente. También vemos que constituye un marco para los sentimientos. ¿Por qué? Porque el lamento bíblico te proporciona una estructura teocéntrica, evitando caer en la amargura, como aspirando hacia un objetivo correcto, ¿sí? También vemos que es un proceso para nuestro dolor, el volverse, quejarse, pedir, confiar con atrevimiento y decidir confiar en él, es parte del proceso de aprender, ¿no? A lamentarnos. También vemos que es una forma de adoración. Sabemos que el lamento es una oración, pero que nos va a conducir hacia la esperanza.
Ok. Y ahí también por medio del lamento personal nos abrimos a la gracia de Dios y a su capacidad de moldearnos y transformarnos. Ahora vamos a ver algunas áreas relacionadas con el lamento. Ya estamos terminando, no digan así de, ay, Luz, ya, ¿qué horas? Porque pues no he cenado, ¿verdad? Acabo de salir de trabajo. Vamos a ver algunas áreas relacionadas con el lamento. La primera, bueno, vemos que es la lectura de las escrituras. Vemos que la Biblia está llena de lamentos. Aparte de Salmos, podemos encontrar lamentos en el libro como Job, Jeremías, Ezequiel, Daniel. También vamos a descubrir el lamento en la confesión de Esdras 9, 6 al 15, el clamor de Jonás en el vientre del gran pez, Ezequías tras su roce con la muerte, ¿sí? Y bueno, yo te invito a que tú sigas estudiando, a que sigas conociendo más acerca de los lamentos, que estudies tu Biblia, de modo que puedas ¿qué? Aplicarlos a tu vida. Hay más de 40 salmos de lamento y cada uno podría tener un papel destacado en tu vida. Tú sigue estudiando. La otra es el duelo. Bueno, yo encontré en el lamento bíblico la forma de decirle a Dios que estaba sufriendo. La manera de decirle que me dolía mucho la partida de mi esposo, la manera de expresarle que estaba golpeada en el alma y que cada día parecía doler igual sin haber sanación. Le di voz a mi dolor, a este proceso importante de saber que Dios iba afirmando mis pasos y que esto que vivía ahora era temporal. Recuerdo que más o menos a los 2 meses que falleció Ricardo, me quedé sola con las pequeñas en casa, ya todo el mundo se había ido. Y hubo un momento en que Elisheva jugaba y Ruth estaba llorando, ¿no? Y yo estaba en la cocina como trabada, como paralizada. Pero dentro de mí retumbó una voz que decía, muévete, tus hijas te necesitan. Y pues me empecé a mover y entre la reflexión y todo, pues el Espíritu Santo trayendo versículos a mi vida, ¿no? Que era Colosenses 3 del 1 al 3 que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque, ¿qué? Porque has muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces ese versículo era así como, mira hacia arriba, o sea, mira las cosas de arriba, ¿no? Y ese versículo, por eso es muy importante memorizar, que sabemos que en los momentos, cuando viene así el tsunami o nos dan el knockout en el ring, pues ahí vemos y aprendemos. Pero como el Espíritu Santo poniendo un versículo en medio de mi dolor me dio esperanza. Yo sabía que Dios era quien gobernaba, quien estaba sentado en el trono, y cuando conocí el lamento fue el comienzo de un consuelo y de una esperanza para mi vida. Me sentí escuchada por mi Dios. No, no fue como, ay, un Dios lejano, ¿no? Como dice Job, ¿no? De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, creo que no estamos exentos de vivir sufrimiento, vivimos en un mundo caído, un mundo pecaminoso, somos pecadores, convivimos con pecadores, y pues va a haber momentos en que tenemos que expresar ese lamento también, elevar nuestra oración a Dios con preguntas difíciles, con situaciones, ay, ya este hermano otra vez, o sea, ¿no? Dios, que quizás no le puedes decir a otra persona porque ya vas a murmurar, pero a Dios le puedes decir todo, ¿no? Dios, o sea, ya de verdad te pido ayuda, dame sabiduría, dame paciencia, no sé, muchas cosas, pero yo pude hablar con Dios sobre lo que realmente me dolía, mis luchas. Ahora, ¿qué pasaba? Pues yo estaba sola, sin mi esposo, pude expresarle mi dolor, que ahora me encontraba con 2 niñas pequeñas, que no sabía cómo manejar la situación, no sabía qué decidir. Fue eso, ¿no? Es Dios en su santa morada, significa que somos el primer lugar, estamos ahí delante del Señor. También es un camino continuo, un lenguaje que te lleva a la adoración a Dios en medio del sufrimiento. Entonces, piensas, ¿me escuchan? ¿Ahí? Sí, Sí, ¿verdad? sí, Ok, quizás pienses que el lamento, bueno, está reservado nada más para las personas que sufren un duelo. Pues yo no he sufrido un duelo, así que pues no, el lamento para mí no. Y no, es para los sufrimientos cotidianos de la vida, como la economía familiar, problemas en el matrimonio, como comentábamos, injusticia en tu trabajo, problemas en la iglesia, apatía de ministerio, muchas, muchas cosas. Entonces recuerda, sea lo que sea que estés pasando, sigue lamentándote, confía en aquel que te hace seguir confiando, ¿sí? Nos ayuda a prepararnos para las dificultades futuras, el lamento. Tú sigue volviéndote a Dios en oración,
confiesa tu pecado, vuelve a hablar con Él, ¿sí? Si dejaste de orar en aquello que te produce dolor, pues expresa tus dudas a Dios, levanta esa queja santa. También otra área, déjale pico aquí, creo que ya se lo he puesto. Ahí está. ¿Sí? El lamento nos va a otorgar consuelo al banco de la tristeza porque se niega a fingir que todo va bien. Volverse, quejarse, pedir y confiar nos ayuda con los sufrimientos cotidianos, como ya comentamos. También otra área es la consejería espiritual. ¿Cuántas veces se ofrecieron a los atribulados respuestas simples? Un pasaje bíblico mal aplicado. También cuando examinamos un salmo de lamento, el aconsejado puede apreciar de primera mano el recorrido de la sinceridad más profunda hasta la adoración teocéntrica, ¿no? ¿Cuántas personas han sido tratadas sin compasión cuando han expresado su dolor? Quizás pienses que necesitan un psiquiatra o que ya debe de darle vuelta a la página o que ya pasaron 1 o 2 años, ya tiene que superarlo. Pero no, las personas necesitan ser aconsejadas también en cuanto al lamento bíblico. Es un tema que no se habla, ¿no? Y que encauzar su pensamiento hacia una dirección bíblica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos consejería espiritual y les enseñamos acerca del lamento, pues construye una vía sólida, ¿sí? Hacia la restauración emocional y crecimiento personal, mientras expresa su dolor y se regocija en Dios. Otra es superando la amargura. ¿Por qué? Porque cuando la otra persona no admitió la culpa, a pesar de que era evidente que se equivocaba, como en muchas situaciones injustas, pues recuerdas, no sé si hablaron de los salmos imprecatorios, pero estos son los salmos que hablan del firme deseo de obtener justicia, ¿sí? Estos salmos vemos ahí en el Salmo 10 del 1 al 2. ¿Pueden ir ahí? Así rápidamente. ¿Ya están ahí? Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, el salmista convierte su posición impotente en su plataforma en la cual clamar a Dios. ¿Sí? Entonces vemos cómo los salmos de lamento le pueden hablar a Dios de nuestro sufrimiento y de orar por misericordia a aquellos que nos han hecho daño, aunque no se lo merezcan, ¿no? Y queremos tratar con amargura. También es una forma de poder orar por nuestros enemigos. O sea, no se lo merece. O sea, se merece que le parta un rayo, pero yo te pido por él que lo bendigas, que bendiga a su familia, que bendiga a su casa, ¿sabes? Esos son los salmos imprecatorios. También vemos ahí en el Salmo 13 del 1 al 2, cuando ya leímos, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿No? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Entonces, sabemos que los lamentos nos abren a la grandeza de un Dios que no solo puede escuchar, sino también asimilar nuestro sufrimiento, nuestro dolor, ¿sí? Es nuestro varón de dolores. Otra área es confesando nuestros pecados. Cuando nuestro pecado nos ha pasado un alto precio, debemos recurrir a los lamentos de Salmos. Aquí vamos a ver. En el Salmo 6, 32, 38, allá anótenle, 51, si quieren, 102, 130 y 143, encontramos que expresan un profundo arrepentimiento para ayudarme a confesar pecados, para ser sensible a un pecado al que esté inclinado a ignorar también. ¿Sí? Son salmos de límpiame de mi pecado, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿no? El Salmo 51. Pero ese también es un área en la que sirve el lamento. La otra es, pues, luchando contra la soledad. ¿Por qué? Porque cuando te pesa el corazón por situaciones que traemos cada quien, te puedes sentir solo, rodeado de muchas personas. La iglesia puede ser un entorno emocional difícil para personas que sufren, por ejemplo, y que los domingos por la mañana se experimentan los saludos cuando te preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿No? Son los saludos muy rápidos donde todos esperan una sonrisa, cuando puedes estarla pasando muy mal, muy mal. Entonces hay que poder lamentarnos ese día en la mañana, por ejemplo, antes de ir a la iglesia y pues practicar el lamento en privado, de modo que puedas ofrecer mucha gracia al resto de un mundo que no experimenta tu sufrimiento, ¿sí?
Aquí puse que la iglesia, la familia, el trabajo, las amistades. Muy bien. Ahora vamos a ir a nuestra hoja de trabajo. Tienen ahí todos pluma y papel y lápiz, ¿verdad? Borrador, corrector. Bueno, yo estaba encantada de poder verlas también en vivo porque les iba a dar esta hoja de manera física para que la tengan. Igual se la mando a Mariela y ya si gustan también que les dé una copia de esta, pero aquí por lo menos vamos a ver. Eh, es un ejercicio que aparece también ahí en el libro. Vemos las frases de lamento, que es devolverse, quejarse, pedir y confiar. Vemos el Salmo, vamos a decidir que es el Salmo 86. Ahí váyanlo poniendo, por favor. Y mi lamento, así como si fuera el basta, ¿no? Entonces vayan poniendo así como los títulos. Por favor, vamos empezando nuestro ejercicio. Y en el Vuélvete a Dios, del Salmo 86, ahí vamos a ver que tienes que hablar con Dios acudiendo a Él en oración. ¿Sale? Luego pongan, esta parte de aquí de los recuadros, si gustan, nada más pongan el versículo 1, el versículo 6, en el expón tu queja, pongan el versículo 14, si gustan, y ahorita nosotros vamos a hacer nuestro lamento. Miren, vamos a poner así como ejemplo, porque ya aparecen ahí los versículos. Dice, versículo 1, inclina Jehová tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Y aquí dice mi lamento, ¿no? Dios, necesito que me escuches, siento dolor y sufro, te pido que escuches mi lamento, necesito desesperadamente tu gracia hoy. ¿Sale? Y en el de expón tu queja, pues aquí vas a identificar, usando palabras claras, el sufrimiento, la injusticia específicos, porque cómo o hasta cuándo forman parte habitual de las quejas. Fíjense ahí en el Salmo, en el versículo 14, del Salmo 86 dice, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron. De violentos han buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Entonces, mi lamento sería, igual cada quien va a poner su lamento, ¿verdad? Has oído cada palabra ofensiva y sabes que me han malinterpretado. Estoy molesto a la defensiva. Quiero responderles con más palabras. Siento que no les importo. Esto no acaba nunca. No sé qué hacer. ¿Sale? Entonces vayan poniendo ahí los títulos de Vuélvete a Dios, nada más. Expón tu queja, vayan dejando los espacios. En el de mi lamento no pongan lo mismo porque ustedes van a poner su propio lamento ahí. Dejen el de la Biblia nada más. ¿Sí me entienden o se les hace complicado? ¿Se les hace revoltoso? ¿Sí entienden? Ah, Sí. sí. Ok, muy bien. Entonces vamos dando ese tiempito así cortito para que ya el tiempo, se nos va a acabar también el tiempo de Zoom, para que puedan hacerlo. Váyanlo anotando y también para que ustedes puedan hacerlo ya ahorita que terminemos, porque sé que ya es un poquito avanzado el tiempo. Y miren, ahí está el de pide osadamente y pide a Dios concretamente que actúe a su carácter y que resuelva tu queja. Bueno, aquí lo puse así, para que pongan a los versículos. Este es el primero de la hoja de trabajo. Quieren tomarle ahí su foto también. También se las voy a hacer llegar con Mariela el domingo para que se las dé si gustan, para que ustedes hagan su propio lamento. Y las que están lejos, pues se lo mando a Mariela en PDF y ya ella que se los haga llegar también. ¿Qué les parece? Y para que puedan estar haciendo su lamento. Y este es el propósito de poder practicar el lamento. ¿Sale? Aquí vienen los versículos, versículo 8, el 2, el 3, el 15, el 17. Ustedes ya van a hacer su lamento. Bueno, no sé cómo te encuentres ahora mismo, pero permite que el lamento haga la obra en tu vida, ¿sí? Que tu sufrimiento se convierta en el fundamento de tu alabanza.
Para otros, las nubes oscuras llegarán en un momento muy lejano, pero puedes aprender la gracia en el lamento bíblico. Y es tu manera, el lamento es tu manera de pasar el no al sí. Ahora, imagínate allá en el cielo, ¿no? En el cielo ya no va a haber necesidad de quejarse, en el cielo vamos a estar cantando himnos, cánticos espirituales, ya no va a existir el dolor ni el llanto, entonces el momento de hacer lamento es ahora, ¿sí? Todas tenemos una historia y es probable que el sufrimiento te haya traído a reflexionar sobre este tema del lamento bíblico, ¿sí? Y también como dice el autor de este libro, Mark Brobock, dice que el lamento es un descubrimiento personal sorprendente. Así que no dejes de lamentarte.